Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el tag de los hábitos lectores para el cual me etiquetó Sara de Sara the Dreamer. La primera pregunta es, ¿tienes algún lugar en específico donde leas en tu casa? No tengo un lugar específico asignado para la lectura, pero el lugar en el que normalmente leo es en mi cama. La segunda pregunta es si uso separadores o algún pedazo de papel al azar. Separadores 100%. Y además me gusta que mis separadores combinen con el libro que estoy leyendo, ya sea con el género o igual y con la portada. Estos son todos mis separadores. Si quieren, al final voy a hacer un tour de los separadores para no desviarme ahorita. La tercera pregunta es si puedo dejar de leer en cualquier parte de la página o tengo que terminar después del capítulo o de cierto número de páginas. No tengo ninguna regla tan estricta sobre esto, pero me gusta terminar los capítulos para que cierre por completo la escena que estoy leyendo. Si tengo que cerrarla a la mitad del capítulo por cualquier razón, me gusta que sea después de un párrafo. La cuarta pregunta es si tomo o como algo mientras estoy leyendo. Prefiero no comer nada porque siempre se me caen migajas, entonces no me gusta que estén atorados en el doblez del libro. A lo largo de todo el día estoy tomando agua, entonces supongo que lo que siempre estoy tomando es agua. Bastante aburrido, pero también ya sea de noche o en la mañana me gusta tomar té. La quinta es si escucho música o veo televisión mientras estoy leyendo. Televisión para nada, solamente si alguien más la está viendo y yo estoy con esa persona. Puedo aislar la televisión y concentrarme solamente en mi lectura, pero no estoy realmente poniendo la atención a la tele. Y música solamente la pongo cuando quiero adentrarme más a la atmósfera del libro. Por ejemplo, hace poco estuve leyendo el segundo libro de Outlander y puse el soundtrack de la serie de televisión que me ayudó también a entrar a esa atmósfera. Y también si la misma escena del libro tiene música, como cuando un personaje entra a un bar o algo, trato de poner ese tipo de música de fondo muy bajito para que también me sienta en ese ambiente. La sexta es si leo uno o varios libros a la vez. Normalmente tengo mínimo 2 libros que estoy leyendo al mismo tiempo, uno físico o digital y el otro audiolibro, pero hay veces que puedo tener 3 o hasta 4, creo que 4 ha sido el máximo de libros que estoy leyendo al mismo tiempo, siempre y cuando cada uno de esos libros sea un género diferente, porque hay veces que si es el mismo género, las fórmulas se repiten y puedo llegarlos a mezclar en mi cabeza. La séptima es leer en casa o en todas partes. Leo en todas partes, siempre traigo un libro en mi mochila o en mi bolsa donde sea que vaya, porque nunca se sabe cuándo tienes un momento libre en el que puedes sacar tu libro y seguir con la historia que estás leyendo. Me encanta eso porque siempre hay algún momento en el que puedes leer. La octava es si leo en voz alta o en mi mente. Normalmente leo en mi mente, pero ya que leo muchos libros en inglés, hay veces que me gusta leer en voz alta para practicar ciertas palabras o acentos. Me encanta el acento inglés, entonces cuando algún personaje es inglés, me gusta leerlo así. Seguramente no sueno inglesa para nada, pero me gusta mucho tratarlo. También el escocés. Y también llego a leer en voz alta cuando me estoy quedando dormida y al menos quiero terminar el capítulo o la escena, entonces leer en voz alta me mantiene un poco más despierta. La novena es si te adelantas en el libro o te saltas páginas al leer. Jamás me he saltado páginas a leer, siento que no tendría caso estar leyendo un libro y saltarte páginas. Lo que sí he llegado a hacer es que mientras estoy leyendo voy pasando las páginas y con mi vista periférica veo cuántas páginas me faltan por terminar el capítulo o algo. Y también lo he llegado a hacer cuando es un libro en el que estoy esperando a que aparezca un personaje y llevamos varias páginas sin verlo, entonces trato de ojear un poco para ver si logro captar el nombre de ese personaje y ver si sí va a volver a salir o no, pero nunca leo nada de las páginas que van más adelante. La 10ª es si me gusta romper el lomo o dejarlo como nuevo. Realmente no tengo una preferencia. Si se rompe el lomo es porque se rompió y ya, pero muy pocas veces lo he tratado de forzar a que se rompa como tal. Por ejemplo, con el primer libro de Outlander es bastante grandecito, entonces al abrirlo no siempre abre totalmente y no puedes leer a veces lo que está justo en medio. Así que en esos casos sí lo trato de abrir un poco más para poder leer y al final termina viéndose así, que esto es lo que significa romper el lomo de un libro. Y justo por eso es que la mayoría de los lectores amamos libros que son blandos, que pueden sostenerse abiertos sin que se cierren en cualquier parte del libro sin que te incomode a la lectura y que además tampoco hace que se rompa la espina, el lomo. Este lomo no tiene ni una sola marca de que se haya roto por en medio. Me encanta eso, digo, no es el mismo grosor que este otro, pero es el ejemplo de lo que pasa con lomos que se rompen y lomos que no. Y la última pregunta es si escribo en mis libros. Sí lo hago, pero soy bastante nueva en eso. Normalmente solo subrayo las frases con las que me identifico o las frases que me gustan o cosas que me dan risa y les pongo un pequeño post-it de banderita a un lado para que pueda encontrar fácilmente la página después cuando quiera hacer referencia a eso o cuando quiera recordar
esa parte de la historia. Y dependiendo del libro, hay veces que en vez de poner post-its, muchos me van a odiar porque hago esto, pero doblo la esquina de la página. Hay libros en los que no me gusta ver pedazos de colores saliendo de la página y por eso es que doblo la esquina. Pero también llego a hacer las dos cosas, la de doblar la esquina y la de los post-its. Por ejemplo, otra vez voy a usar de ejemplo este libro, pero en este doblé las esquinas de algunas páginas y también usé post-its. Y en este caso también escribí sobre varias páginas porque había veces que hacían referencia a alguna canción o a algo académico que no entendía, entonces lo investigué y lo puse a un lado para poder saber a qué se está refiriendo. Normalmente si anoto libros es en algún misterio en el que algo que está pasando sé que podría ser referenciado más tarde. En el caso de este, las esquinas dobladas son donde subrayo cosas que me gustaron y las partes que tienen los post-its es alguna parte que siento que podría ser esencial más tarde en el libro, que podría ser algo que entienda una vez que ya se haya resuelto el misterio más adelante. Y ese fue el tag completo. Voy a etiquetar a Shannon de That's So Poe y a Angela de Literature Science Alliance. Voy a dejar las preguntas en la descripción de abajo. Voy a dejarlos con el tour de separadores por si quieren verlo, pero si no, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Este es un separador metálico que me trajo mi hermana de Corea del Sur. Este es un dibujo que me hizo una amiga para una Navidad y me gustó mucho, así que lo convertí en separador. Estos eran calendarios y una vez que se acabó el año no quise tirarlos porque me gustaron mucho las ilustraciones. Es de un calendario de Disney, ilustrado por Thomas Kincaid. Este sí era un separador del libro de V.A. Schwab, The Near Witch, pero no me gustaba el reverso, así que por eso le pegué atrás una parte del calendario. Estos son separadores que yo pinté. Este lo hice para el libro de With the Fire on High de Elizabeth Acevedo y este lo hice para el libro de Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi. Este lo imprimí para libros de ciencia ficción, al igual que estos 4 que también imprimí para mis libros de Dark Academia. Este separador normalmente lo uso para libros clásicos. Estos son souvenirs, este es el Arco del Triunfo en París y esta es la vista desde la Plaza de Miguel Ángel en Florencia. Este también lo hice yo, es un pequeño Hedwig. Estos también son recuerdos, este es de Valle de Bravo y este es de Cabo San Lucas. Los dos están hechos de madera. Estos dos son regalos de las familias con las que hice intercambio en Estados Unidos a los 11 años. Y estos son los que normalmente vienen con la compra de algún libro o de regalo de alguna forma. Este es de Book Depository y es Celia Cruz. Este es de la editorial Libros del Zorro Rojo. Estos dos se los regalaron a mi hermana en el metro porque la vieron leyendo y me los regaló a mí. Y estos dos pequeños son de Gandhi, quien tiene una publicidad muy ingeniosa. Este también es de Gandhi, me encanta porque es una onomatopeya simulando un cómic, pero es con el apellido de un autor, Octavio Paz. También tenía uno que decía Woolf, de Virginia Woolf, pero no tengo idea de dónde quedó. Y también tengo este de Poe, de Edgar Allan Poe. Y este pequeño lo compré para uno de mis libros de formato más chico. Tiene una frase de Pablo Picasso que dice: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y estos son todos mis separadores. Para los que se quedaron hasta aquí, gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Bye.